Bueno, muchas gracias por venir a todos, todas, todes. Y a nuestro invitado especial, gracias, un viejo amigo. Bueno, y vamos a hacer un recorrido por este viaje inmóvil que sucedió desde el 26 de noviembre hasta el día de hoy, que culmina. Para ello quisiera empezar leyendo un texto que no es mío. Este texto ha rondado mi cabeza durante este proceso, esta exploración. Y son preguntas válidas, urgentes, tal vez para estos tiempos que corren. Entonces, Todas las cosas y ninguna, de Fernando Molano Vargas, compilada en Vista desde una acera, por el mismo autor. Un poeta inglés imaginó alguna vez un jardín ruinoso. Años después, muerto el poeta, en algún recodo de su barrio, en La Habana, Eliseo Diego encuentra el jardín soñado por el otro. Vi yo en él, aun cuando no era, y él ve en mí, cuando ya no es, se pregunta sobrecogido. ¿Y cuál es el enigma de este sitio? Que es aquí y allá, pero no está ni allá ni aquí. Ah, si lo supiera, ¿con qué palabras iba a explicarlo? La poesía, pues. ¿Qué cosa es ella? ¿Cuál es la palabra o la frase que pudiera llenar pleno el encantador vacío de su enigma? Responderlo parece haber sido una preocupación importante para los humanistas, obligados, como cualquiera, a definir cada objeto del que hablan, pero ninguno de ellos, a menos que se trate de un arrogante insulso, ha podido mostrarse tímido en medio de ese pudor, casi órfico que nos envuelve ante lo enigmático, pues los enigmas son objetos venerables, especies de grutas, que guardan la plenitud de un sentido que se sumerge en lo oscuro, y que, no obstante, creemos que está allí para entregarse. Solo que la fragilidad del hilo que nos une a él, pero no lo ata, constituye precisamente su encanto, de los enigmas. No nos seduce tanto su sentido como su misterio, y por ello, con cada enigma, para decir, para saber, ¿qué es la poesía? Solo caben dos cosas. La prudencia, y ya se sabe, es una virtud conocida únicamente por los sabios, o el silencio. Pero si parados en otra acera nos preguntáramos si es la poesía realmente un enigma, tal vez ella pertenezca más propiamente al ámbito de lo inefable, porque de los enigmas tenemos las palabras, lo que se nos escapa es el sentido que ellas guardan, como el de la palabra de Dios o el de la palabra muerte, un sentido al que solo podemos acercarnos por la fantasía de la especulación, y acaso creer en virtud de un acto de fe. Inversamente, de lo inefable son las palabras, las que huyen, pero aquí el sentido lo tenemos con nosotros, lo palpamos, percibimos sus aromas, podemos escuchar su música, dibujar con nuestros dedos sus contornos e impresionarnos con su infinita transparencia, tal como es el amor, y como a mí me parece, es la poesía. ¿Quién, interrogado por su amante acerca de las razones de su amor, azorado por el impulso de tantos argumentos como los que en su corazón se agolpan, después de agotar decenas de palabras, no quedó con la amarga sensación de haber callado una más, aquella en la que ha dejado justamente lo esencial? Es preferible, y preferimos entonces, la franca sencillez de un gesto. Todas las frases amorosas del universo no podrían suplir la eficacia de un beso, toda la verdad que se transmite en un abrazo. Igual la poesía, portadora de una densidad de sentido tal
que en ella todo parece conservarse en cada una de sus partes, de modo que al mencionar algo en ella creemos haberlo dicho todo, sintiendo no haber dicho nada, como si la poesía fuese todas las cosas y ninguna. Parece entonces no existir la fórmula verbal que contenga su íntegro peso. Cualquiera que utilicemos dejará por fuera algo en lo que tememos haber callado, el centro. Así, definir la poesía es, como quizás lo sea ella misma, una confesión de pobreza, una restitución al silencio, o en el mejor de los casos, como lo hiciera Becker, un acto de señalamiento. De manera que, enigmática o inefable, ¿qué podemos decir que sea cierto de la poesía? Pues que ahí está. En el acorde de dos notas que hechizan e impiden escuchar el resto de la música, en la imprecisa tensión de dos colores que se tocan, en la línea que contornea una forma, acariciándola, en la sencilla frase leída que captura algo de nosotros, por un instante nos ata y nos deja como cualquier amante, y también en la ternura del sol que cae como un gigante cansado en los ocasos, en la magnificencia de una abeja sobre un pétalo, en la caricia del agua cayendo sobre la piel de un cuerpo amado, en la opacidad de la vieja tetera de la abuela, en el aroma de nuestras vidas depositado en los armarios, o en el leve giro de una mirada que embruja y nos deja a punto de caer en el amor. Y en todas las cosas que en amor y en dolor, amargura o gozo, vienen a nosotros tocadas por el encanto de lo que simplemente es bello. La poesía está. Quizás sea precisamente por ello que siempre sentimos no poder hablar con propiedad acerca de lo que es la poesía. ¿Acaso porque en realidad la poesía no tiene ser? Porque ella no es una cosa que podamos delimitar en el espacio y en el tiempo para tomarle una fotografía, o describirla al contemplarla, con 10 palabras para dejar en una entrada de un diccionario. ¿Acaso porque la poesía sea en realidad solo un atributo, o una suma de atributos, con que, a la manera de una dignidad, a veces invertimos a las cosas cuando de un modo especial la admiramos? Y tal vez pudiera haber un poco de verdad al afirmar: la poesía no es, la poesía tan solo está. E igual que el amor, está allí, donde existía un corazón que pueda hallarla o que pueda hacerla aparecer. Un corazón, en fin, y al menos eso sabemos con certeza, que solo late dentro del pecho de un hombre. Porque bien mirado, la poesía pertenece a ese orden de atributos siendo predicados de las cosas. No les pertenecen a ellas, pues existen solo en el alma de aquel quien las contempla, y como su imagen a un espejo se los presta, siendo así la poesía una cosa, que no es. ¿Cómo podríamos definirla? Además, qué gracia tendría hacerlo si quizás sea nuestra ignorancia al respecto lo que nos permite a veces el placer de volver a hablar de ella. Bien, podríamos de esta manera asumir nuestra ignorancia como licencia y simplemente permitirnos disfrutar sin culpa, el placer de emocionarnos con las cosas que sin comprender, porque nos resultan de algún modo poéticas, claro. Si no fuera porque en estos tiempos en que han caído en desprestigio las cosas que nuestros mayores atesoraban como dones, la poesía y el amor, por ejemplo, todavía hoy, y peor para ti, si eres un profesor de literatura, signifique serlo, lo que signifique. Puede aparecer un niño inocente y por lo tanto aún no posmoderno, que a bocarrajo nos pregunta: bueno, ¿y qué es la poesía? ¿Qué vamos a responderle? Soy una película viva, una fabulación indeterminada, un real falso, partiendo de un deseo por recrear, reactuar, reconocer y revivir. Exploro las nociones de montaje y
Hiperformatividad en un hacer pensar, videográfico a partir de imaginaciones e imaginarios del pasado. Fabular no es en ningún caso revelar la realidad, sino dar voz a cosmovisiones alternativas respecto a las estructuras de pensamiento conocidas. No busco revelar sentido, sino crearlo. Ozymandias, de Percy Bysshe Shelley, 1818. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless lakes of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip, and a sneer of cold command, tells that it's a sculpture where those passions read, which yet survive stamped on those lifeless things. The hand that mocked them, and the hair that feed, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing besides remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and leaven sands stretch far away. I met a traveler from an antique land. Es la frase que abre el celebrado Ozymandias de Percy Bysshe Shelley, un poema que narra un episodio de encuentro fortuito con el pasado. Una pieza literaria donde lo facticio se funde con la invención y ha sido capaz de crear fábulas que pueden confundirse con la historia misma. Los viajeros y descubridores emplearon efectos, juegos y alteraciones de los hechos en pos de presentar un relato histórico literariamente atractivo de los acontecimientos ocurridos en sus expediciones y sus acercamientos empírico-experimentales a pasados remotos. Estas imágenes, resultantes de la exploración y el redescubrimiento, ofrecieron en su tiempo la posibilidad de trasladar la mirada a parajes extranjeros insólitos, construir utopías ajenas y mostrar realidades que superaban la imaginación. En mi práctica artística he decidido rondar un interés por apropiar métodos arqueológicos e historiográficos como estructuras de creación, estableciendo relaciones entre valores simbólicos y técnicos con fines de construir imágenes, experimentaciones y procesos. Busco evidenciar la historia como una escenificación y emplazar una experiencia del pasado al construir una serie de imágenes donde son claves lo escenográfico, la teatralidad y el montaje, indagando en una performatividad particular o propia, hallar el cómo del hacer en una indisciplina metodológica e iconográfica. El pasado está presente. Por ello, esta propuesta performativa se instala en una suerte de autoetnografía, una investigación en verso y un pensamiento material. La subjetividad y la sensibilidad han abandonado su posición inferior respecto del conocimiento. Ya se entiende que no son mera ilusión, hacen parte de la realidad tanto como el dato concreto. Es propicio revalorar la historia como una práctica estética, ética y política, y no únicamente como una epistemología con una condición ontológica evidente. Entender que pasado no siempre es sinónimo de historia. Durante este proceso de creación e investigación fue recurrente pensar en imágenes y episodios de mi niñez. Es tal vez la niñez la única relación directa que tengo con el pasado. Es una época asumida como pasado y es anodina, pero siento que me pertenece. En ese momento se instauró en mí una educación histórica, una imaginación institucional, y como toda institución, esta fomenta el capturar y coleccionar. Allí yace un acervo para entender mi fascinación por insumos derivados o enlazados a procesos de colonialismo y exotismo. Decido entonces, como un hombre niño, rastrear y adquirir objetos educativos, didácticos
y con una pátina del tiempo para generar invenciones cartográficas desobedientes. Estas pictografías derivan del hallazgo fortuito y son una experiencia en sí mismas. Construyen nuevos mapas de realidad como medida para evitar que un contexto plagado de comunicaciones e informaciones sobrepase la sensibilidad. Quiero dar valor a ser cuerpo, que es discurso, es lugar, es escenario, es levantamiento arqueológico, es archivo, es un campo de pruebas, es acontecimiento y es una política de realidad en sí mismo. A modo de ejercicio o simulación de una exploración, excavación indisciplinada, se constituyeron una serie de atuendos, sets móviles y una colección de objetos. Esta investigación material aparece como una forma de componer un archivo en el entorno circundante e investigar correlatos materiales. Esta pesquisa tiene sentido cuando logramos parangonar la historia con un pescado exhibido en un mostrador, distinta del pasado, el cual se asemeja a un grupo de peces nadando en aguas turbias y profundas. Los gestos performativos, con una afiliación al gag visual, dejan su huella en un cine practicado electrónicamente, donde se entrelazan dinámicas del cine silente, la performance artística, el cine expandido, el tableau vivant, dioramas o imágenes vivas, el fashion film y la lectura de cátedra. Establezco allí una gramática particular para asumir el archivo, portar el archivo, performar el archivo y ser archivo. Algo así como construir una performance documental y performar el documento. Es así como exploro y construyo un campo de acción interficcional, realizado desde una escritura videográfica, performativa, transmedial e intermaterial. Bueno, quisiera invitarlos a que tomen uno de los librillos, por favor, y pues no sé, vamos llenándolo juntos. Uh-huh. Ahí vamos a ver, estén pendientes. Listo. Este viaje, el primer capítulo, se llamó Alice 3345, revoluciones por minuto. Bueno, esta primera acción bueno, ahí es la referencia de la lámina, ahí las voy poniendo. Esta primera acción es una suerte de cabaret en mi habitación sin muros, donde le canto canciones de amor y de desamor al pasado, porque eso siempre pasa y es, digamos, el instinto primario el que tenemos. Es muy extraño que las canciones de amor nos afectan profundamente y yo no entiendo por qué. De ese mismo modo me afecta el pasado. De ese mismo modo es lo único que me hace sentir vivo. Y pues bueno, esta acción la propongo a partir de entender que pues, me encantan los vinilos y también recordé el cover de Born This Way de Lady Gaga, un disco del 2011, donde ella aparece como una suerte de esfinge, es una motocicleta con cara de mujer. Tal vez esa es la esfinge que me vigila, son imágenes que me marcaron bien particularmente y entendí que estaban más metidas en mí que lo que yo creía que estaba involucrado con esas imágenes. Entonces,
Bueno, también recordé que fui a esa gira en el 2012 y cuando Lady Gaga interpreta Heavy Metal Lover, esa es la canción número 13 del álbum. Aparece como una motocicleta esfinge, mujer encarnada, como un faro, con una pieza para la cabeza. Entonces, ese fue Alice 3345 revoluciones por minuto. El segundo capítulo el joven Memnon surge a partir de mis investigaciones en torno a un grabado de Agostino Baglio encargado por Giovanni Belzoni para 1820 que buscaba documentar sus viajes por Egipto, sus viajes de descubrimiento, de ejercicio de poder colonialista a través de artefactos simbólicos, como pues son las asumidas como ruinas de la civilización egipcia en el periodo de, ese es el medio alto, del Alto Egipto. Esta imagen presenta a un grupo de hombres entre 60 y 70 arrastrando un busto colosal de Ramsés II, el cual tiene sus dimensiones exageradas. Encuentro en que en esta imagen hay un postulado que se manifiesta a través del poder hacer, el poder trasladar, el poder hacer viajar los objetos de una locación a otra. Este busto se instala en 1818 en el Museo Británico hasta la fecha y pues da la evidencia de cómo este poderío simbólico se expresaba en una habilidad técnica para poder trasladar objetos que ya no tenían un significado importante en el contexto geopolítico de Egipto en ese momento. Pues habían transcurrido siglos desde que el Islam había colonizado ideológicamente esos terrenos y estos artefactos eran vistos como objetos malditos o portadores de magia negra. Este objeto relacionado con el poema Ozymandias que cierra este pequeño fanzine es una prueba de qué pasa cuando la historia se fabula, se cruza y se convierte en un espacio donde lo imaginario y lo fáctico confluye y genera un relato que puede pasar por relato histórico fáctico. El libro, la ilustración que acompaña esta lámina es un diagrama de arqueología, que es como yo entiendo mis procesos de creación, en donde lo accesible y lo inaccesible, lo conocido, lo no conocido. No, es el boxeador. El segundo es el boxeador. No, las gráficas van atrás. Sí. No, son postalitas. Y bueno, es esa oposición entre conocimiento e intuición que es permanente en los procesos de creación. Quiero anotar ahí que yo asumo esta residencia, tanto como mis procesos de creación, como un espacio de investigación, investigación a partir del hacer. Y eso me lleva al tercer episodio, Men's Boy Manual, donde soy un scout. La maleta ABC, porque pues bueno, esto es pop latinoamericano.
es Colombia, es como encuentro estos personajes a partir de lo que tengo en el contexto circundante, aquí en el centro, alrededor del espacio del parche, y hago una investigación material a partir de esos objetos. Entonces, pues no es simplemente la cosa de ir y comprar y armar los vestuarios, sino que se convierte en una investigación material propiciada por esta suerte de metodología que formulo y que consolido para este proyecto. Y pues a partir de eso me vuelvo a encontrar con imágenes de cuando era pequeño y me intentaban enseñar a escribir y no me salía. Y también pues esa formación histórica que se instala en el subconsciente y que yo ni siquiera me acuerdo qué sucedió. Por ejemplo, atrás escribo un texto fragmentado a partir de mis boletines del colegio en ciencias sociales, historia, geografía, lo que sea. Leer, escribir palabras sencillas, narrar cuentos y situaciones cotidianas, expresar ideas empleando diferentes formas de comunicación. E1. Eficientemente ubica espacial y geográficamente su país, su departamento y municipio dentro del sistema solar. Describe los movimientos de la Tierra y sus consecuencias teniendo en cuenta el pasado histórico como parte del proceso de construcción del hoy y del mañana. Comprende fácilmente cómo se utilizan las coordenadas geográficas, escalas y convenciones en los mapas relacionándolos con el tema de las regiones naturales de Colombia y el manejo de los recursos naturales. 1. Comprende y argumenta claramente las teorías del origen del hombre americano y los diferentes periodos de la historia colombiana con sus causas y consecuencias. Comprende con facilidad eventos políticos, económicos y sociales ocurridos en la historia colombiana a finales del siglo XIX. Presenta dificultad para comprender los conceptos políticos y económicos del neoliberalismo como sistema global imperante. En consecuencia, consulta y expone con pobres argumentos algunas de las características de las teorías políticas y económicas que le permitan conocer la temática planteada. No demuestra actitud de respeto frente a la clase. El cuarto episodio Love Letter to a Saint es literalmente eso, una carta de amor a un santo. Qué cosa tan extraña. En este proceso me encuentro con cosas que a uno le hablan, así escuetamente lo digo, porque eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces hay un vinilo que se llama Mi Cristo Roto, donde el autor pues comenta que a su Cristo Roto lo compró un jueves y le parece muy curioso que lo encontró en un mercado de segunda que hay en España que se llama El Jueves, y Judas también lo vendió en jueves. Y en jueves él compró su Cristo roto. Y pues claro, San Roque acompaña a los viajeros y también nos protege de las plagas. Es bien urgente para este momento. El episodio 5, Marín, es algo así como una suerte de cadáver exquisito con imágenes del mar, con imágenes del cine, que no me acordaba que tenía también tan metidas. El acorazado Potemkin, con su escena del fusilamiento, que acaba no siendo un fusilamiento, y un grupo de hombres cubiertos por un telón que ahora cuelgo como un fondo, un telón que utilizo como una bandera, un telón que utilizo como la vela de un barco,
un telón con el que a veces me cubro y me oculto de las cosas, y un sombrero, pues un gorro de un anticuario ruso que de algún modo llegó a Colombia y está aquí nomás. Nuevamente afirmo que el pasado está presente. Y luego leyendo me acuerdo de la realidad, de lo verdadero. Y claro, si no fuera porque en nuestros bolsillos no hay más que 500 pesos, pienso de golpe, y eso es más de 1 millón de kilómetros hasta el mar y hasta cualquier dicha. Decir vamos al mar no es como decir vamos a tomar un café, para nosotros al menos. Así que nuestros deseos más simples solo serán también un sueño. Y en el final de este día será algo tan trivial y sin mar como otro día. 6. A living film. Los monstruos y los salvajes como oposición al conocimiento, a la civilización, aparecen en las películas de los 40s y los 50s con telas refractantes, con disfraces que no tienen forma, que tienen malas costuras, que dejan ver un cuerpo humano por debajo. Y entonces también es muy importante el informe cuando uno está haciendo formas. Nunca entendí de qué se trata eso, solo hice una lista y vuelve a hacer las telas. Bandera, balsa, carpa, faro, telón, falso, real. Nuevamente, bandera, balsa, carpa, faro, telón, falso, real. Me fascinan los drapeados de las telas. 7. Tour de arqueología, Archaeology Tour. Entonces, como una gira de una banda de rock, está la gira en el tiempo que hacen los arqueólogos a partir del final del siglo XVI, con el descubrimiento de Pompeya, donde se rastrean los orígenes intelectuales, prácticos y o técnicos de la arqueología en el mundo. Entonces, Pompeya en 1599 en Italia, las cabezas Moai en 1722 en Rapa Nui, la piedra Rosetta encontrada como una suerte de ancla para un barco pues que venía a colonizar en las costas de Egipto, la cual sirvió para al fin descifrar los jeroglíficos. Abu Simbel en 1817, descubierto, encontrado por Giovanni Belzoni, el cual tiene una inscripción en su entrada, hecha con un cincel por este explorador, que también es trasladada por riesgo de daño en el siglo XX, de un lugar a otro. El pasado se puede reemplazar. Tikal, 1839, en Guatemala, cuando Stephens, acompañado por el dibujante y grabador Frederick Catherwood, encuentra que los montes o esas montañas, pequeños montículos en Guatemala son irregulares y Stephens compra el pasado a un precio de huevo en esa época e incluso hoy, toda una selva tropical por 3 pesos. Nimrod en Irak. Ahí entendemos un poco que las historias bíblicas tienen algo de real y son de hecho más reales que espirituales a veces. Son un documento. La biblioteca de Ashurbanipal en Irak también, 1851.
Acrotiri en Grecia, donde también entendemos que hay antecedentes de piedra con coberturas de cal blanca a los mismos mármoles griegos que pues estaban en furor a partir del siglo XVIII. Troya, 1868 en Turquía, encontrada por Schliemann, quien pues alimentado del mismo modo como quienes encontraron Nimrud, por las historias bíblicas, en este caso es por los cuentos de Homero. Y Troya existió. Entonces, claro, hasta donde una obsesión se convierte en dato. Chichén Itzá en México, 1894, se excava por primera vez en esta época, aunque estuvo presente a los ojos y a los imaginarios de las personas desde la época colonial. Knossos en Creta, otro antecedente a la civilización griega, muy poco investigado, pero aún más maravilloso y suntuoso que este periodo en 1900. Machu Picchu en 1902 en Perú, el cual ya sabemos en lo que se ha convertido. San Agustín excavado por primera vez en 1913 en Colombia, el cual se le atribuía a una civilización distinta e incluso hasta la fecha distinta a las que habitaban acá. Incluso se dice que es una civilización que abandonó este lugar porque no era viable. La tumba de Tutankaten, no es Tutankamón, es Tutankatón, en 1822 en Egipto, encontrada por Howard Carter, el primer ejercicio extensivo de documentación de un yacimiento. Las Olduvai, Tanzania, 1931, donde encontramos que lo más antiguo no es ni la cultura samarra en Medio Oriente, sino que hay antecedentes mayores y pues da la casualidad que no están en un continente blanco. Los rollos del Mar Muerto, 1946 en Israel. Aquí se aclaran historias de la Biblia y se entiende que fueron mal traducidas al menos unas 30 veces, lo que pues conforma claramente un teléfono roto. Los rollos del Mar Muerto, ese ya lo leí. Kon-Tiki, 1947, en el Océano Pacífico. Claro, sí se puede hacer arqueología en medio del océano. Esta es una de las imágenes precursoras, de las aventuras precursoras de la arqueología experimental, la cual confía en que la réplica es verdadera y que el dato surge de la especulación. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces Kon-Tiki sale de las costas de Perú y llega hasta la Polinesia, tardando 3 meses en una balsa recreada del periodo Inca. Las piedras del Tunjo en Colombia, 1953, pues valoradas y también excavadas por primera vez en este año, en esta década. Es una investigación inconclusa, como casi todas las investigaciones patrimoniales en Colombia, o tal vez lo que es importante. En el periodo colonial, pues se atribuía a que estas pictografías venían de un grupo de misioneros que vino antes que Cristóbal Colón a evangelizar a los indígenas. Sin embargo, no pudieron y se recluyeron en estos abrigos rocosos. Es muy curioso que al abrigo rocoso se le dice sombrero o voladizo. El ejército de terracota de 1974 en China,
pues encontramos que la magnificencia china es más antigua de lo que pensábamos. Con el ejército terracota no solamente se encuentran estas figuras, sino también herramientas, utillajes que datan desde el Paleolítico y tienen una cronología casi continua hasta el Mesolítico, que como ya saben es el anterior al Neolítico. Y finalmente cierro con Chiribiquete, 1986, descubierto en un helicóptero por accidente en Colombia, el cual aún se investiga y se especula que es el Axis Mundi de Latinoamérica. Entonces, algo así como Santiago de Compostela. Y pues hoy nuevamente el pasado está presente con Revolver. Estamos en Revolver. ¿Y por qué un revólver? Porque Muybridge le dispara a sus caballos con un revólver fotográfico. Los aparatos fotográficos se desarrollan a partir de las mirillas para las armas. Entonces, tal vez cazar, filmar algo es lo mismo. Y yo estoy cazando objetos, documentos. Estoy cazando un tiempo que no entiendo si ya lo tenía o me lo quitaron o nunca lo tuve y me lo quiero inventar. Cuando mi hermana tenía 1 año jugaba con un Buda de plástico. Es muy orientalista, ¿no? Es muy exotista. Un Buda de plástico, un Buda convertido en un objeto utilitario en Occidente. Las imágenes de los dinosaurios en este revólver han alimentado todo un... Es que eso ya no parece arqueología, pero todo un arte prehistórico en Norteamérica, el cual también le permite prolongar, incluso por sobre cualquier civilización, sus rastros de pasado. El pasado también es una herramienta simbólica que sirve para afirmar la perpetuidad de la raza humana sobre la Tierra. Sobre los, sobre los libros de historia de la arqueología que aún no pueden escribirse. Si nosotros seres humanos queremos recibir una buena lección de modestia, no necesitamos elevar los ojos al cielo estrellado. Nos basta con echar una mirada a aquellos mundos de cultura que existieron milenios antes que nosotros, que fueron grandes antes que nosotros y que antes que nosotros se hundieron.
Capítulo 34. Nuevas investigaciones sobre civilizaciones antiguas. Henos aquí al final de este noticiario acerca de los grandes descubrimientos arqueológicos, rindiendo viaje después de recorrer 5 milenios, pero el tema no queda agotado. Si a pesar de ello lo damos por terminado, es porque la extensión de un libro no puede ser indefinida. No obstante, la selección que entre el inmenso material de los descubrimientos arqueológicos hemos ofrecido responde a una intención bien determinada. No hemos seguido un orden cronológico en nuestra exposición de las excavaciones, sino que las hemos ordenado según el espacio cultural al que concernían. Así, para esbozar un cuadro de 4 ciclos históricos y culturales, cerrados que casi han surgido por sí mismos de 4 de las más importantes civilizaciones creadas por la humanidad. Ha de tenerse presente que entre estas elevadas civilizaciones y las innumerables sociedades primitivas, media un abismo análogo al que existe entre historia y existencia, entre conciencia e instinto, entre creación de todo un mundo y la flora que crece pasiva a su alrededor. Cuando en este capítulo nos brindamos a hablar de aquellos libros que todavía no se pueden escribir, nos referimos sobre todo a 3 civilizaciones, que en importancia siguen muy cerca de las que hemos reseñado aquí. Se trata concretamente de la de los hititas, la del Indo y la de los incas. Sobre ninguna de ellas se podría escribir como lo hemos hecho en los capítulos anteriores, pues estas civilizaciones no se hallan aún iluminadas con claridad tal que la curva vital de su desarrollo puede ser suficientemente precisa y patente. Primero, el libro de las estatuas. 1. Preludio en el suelo clásico. 2. Winkelmann o el nacimiento de una ciencia. 3. En busca de las huellas de la historia. 4. El cuento del pequeño mendigo que halló un tesoro. 5. La máscara de Agamenón. 6. Schliemann y la ciencia. 7. Micenas, Tirinto y la isla de los enigmas. 8. El hilo de Ariadna. Segundo, el libro de las pirámides. 9. Una derrota convertida en victoria. 10. Champollion y la piedra tilingüe de Rosetta. 11. Un acusado de alta traición descifra los jeroglíficos. 12. 40 siglos os contemplan. 13. Petri y la tumba de Amenhotep. 14. Ladrones en el Valle de los Reyes. 15. Momias. 16. Howard Carter descubre a Tutankamón. 17. La pared de oro. Tercero, el libro de las torres. 18. En la Biblia está escrito. 19. Bota encuentra a Nínive. 20. El desciframiento de la escritura cuneiforme. 21. La prueba definitiva. 22. Palacios bajo la colina de Nemrod. 23. George Smith busca una aguja en un pajar. 24. Las balas silban en torno a Coldewey. 25. Etemenaki, la torre de Babel. 26. Los reyes milenarios y el diluvio. Cuarto, el libro de las escaleras. 27. El tesoro de Moctezuma II. 28. La cultura decapitada. 29. Mr. Stephens compra una ciudad. 30. Intermedio. 31. El misterio de las ciudades abandonadas. 32. El camino de la fuente sagrada. 33. Escalinatas cubiertas por maleza y lava.